¿Qué hola gente? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a el segundo día de grabaciones de este devocional de un año. No sé si va a estar bastante pesado, pero no importa. Hagamos un esfuerzo porque esto salga adelante. Va. Devocional 2 de enero. Lucas 6 del 1 al 26, Génesis 3, 4, 5 y 6, Salmo 2. Voy a tratar de dar los puntos más importantes para no tomar mucho de su tiempo. Y bueno, empezamos. Lucas 6, 1 al 26. Aquí básicamente Jesús iba por unos sembrados con sus discípulos tienen hambre, agarran espigas y las pelan con sus manos, empiezan a comer, los fariseos se quejan, que dicen que por qué están deshonrando el día de reposo. Jesús rápidamente les saca un versículo bíblico y les dice, ¿que ustedes no han leído acaso que David cuando tuvo hambre tomó los panes consagrados y se los dio a su gente cuando necesitaban? Y les dijo, bueno, y estableció su autoridad diciendo, eh, lo vamos a ver aquí, les voy a compartir pantalla, dice, el hijo, bueno, ni siquiera han leído lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios y tomó y comió los panes consagrados que a nadie le es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y dio también a sus compañeros. También les dijo, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. ¿Qué significa? Yo, Jesús, estoy estableciendo mi autoridad como por encima del día de reposo. O sea, lo que ustedes están estableciendo como sagrado, he aquí yo estoy por encima de eso. Yo tengo autoridad del día de reposo. Entonces, obviamente para los fariseos esto era un shock, porque el día de reposo era una de las cosas que más cuidaban o más consagraban. Y Jesús aparentemente venía a irrumpir en la forma en la que ellos guardaban esta costumbre, que creo que en lo personal era más la forma que el fondo, lo que empezaban a cubrir, cuando creo que Dios buscó, cuando puso los 10 mandamientos, más los fondos que las formas. Entonces, eso es una cosa muy delicada cuando empezamos a tomar los principios de Dios y solo cuidamos las formas más que el fondo, solo por aparentar que estamos haciendo las cosas bien. Cuidado con eso. Pero Dios dijo, yo estoy por encima del día de reposo, ¿no? Ok. Lo siguiente, Jesús sana al hombre de la mano seca. Aparentemente, Jesús en otro día de reposo entra a la sinagoga y enseñaba. De entrada, yo creo que entrar a un lugar donde hay cierta autoridad religiosa y tú ponerte a enseñar ya es un acto de osadía bastante fuerte, ¿eh? Y bueno, ahí había un hombre que tenía su mano paralizada, dice seca, pero también se puede interpretar como paralizada. Y dice que los escribas y los fariseos lo observaban muy atentamente qué iba a hacer, a ver si de casualidad se disponía a sanar en el día de reposo. Yo creo que aquí hay una incongruencia bien rara. Yo creo que si en algún momento tú te encuentras a alguien que tiene la capacidad de hacer milagros tan impactantes como quitarle lo paralítico a alguien que está paralítico, no creo que debiésemos estar a la expectativa de enjuiciarlo, de criticarlo, dado que es lo bastante sorprendente para darnos cuenta que quizá esto está más allá de nosotros, ¿no? Entonces esto es lo que le pasa a los escribas y fariseos. Yo no sé dónde tienen su cabeza o su entendimiento, pero así dice, ¿no? Y como él sabía lo que ellos estaban pensando, dice la Biblia, llamó al hombre, lo pone en medio. También Jesús, pues poniendo caliente el escenario, lo llama justamente en medio y le dice, levántate, ven acá. El hombre se puso de pie al centro y Jesús le dijo, yo les pregunto, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar una vida o destruirla? Esa era una pregunta retórica, sinceramente, que Jesús estaba haciendo. Y era una pregunta
que realmente estaba evidenciando la crueldad de su corazón, ¿sabes? Porque él estaba poniendo esta situación en perspectiva. ¿Es lícito en el día de reposo hacer el bien o el mal, salvar una vida o destruirla? Si lo tropicalizamos a nuestros días, Jesús nos preguntaría, ¿hay alguna de tus costumbres que te impidan bendecir a otro? ¿Hay alguno de tus rituales? ¿Hay alguna de tus horarios? ¿Hay alguna de las cosas que tú cuides eh, o que tú procures que te impidan bendecir a otra vida? Es una pregunta retórica que de alguna manera evidencia nuestra capacidad de bendecir o nuestra capacidad de amar. Eso es muy, muy fuerte. Pero bueno, estamos hablando de los fariseos, no de nosotros. Ok. Dice que la Biblia que después de mirarlos a todos, le dijo al hombre, extiende tu mano. O sea, sí lo sanó. O sea, estando en la sinagoga, en un lugar donde había autoridades religiosas y donde era un día de reposo, que era el día más álgido, recordemos la anécdota anterior o la escritura anterior donde les causaba bronca a los escribas y a los fariseos que en el día de reposo se hicieran ciertas cosas. Repito, no entiendo cómo es que no podían ver lo milagroso que estaba sucediendo y cómo se enfocaban más en exactamente el día en que lo hacía y que estaba súper mal. Pero bueno, ok. Y bueno, la Biblia dice que ellos se enojaron y que pensaban cómo detenerle o qué hacer con él o cómo eliminarlo de ahí, ¿no? Entonces, no sé. Ok, después Jesús escoge a sus 12 apóstoles, sube a un monte a orar toda la noche y cuando baja, escoge a sus discípulos. He escuchado algunas prédicas que dicen que Jesús tuvo que subir a orar para escoger a sus discípulos, para tener sabiduría. Pero bueno, la realidad es que no lo dice. Lo que sí sabemos es que oró y al día siguiente escogió a 12 de sus discípulos. Eh, bueno, sí, escogió a 12 de ellos, los escogió por nombre. Al parecer había muchos más discípulos o mucho más gente que lo seguía. Él está escogiendo un grupo eh, específico para tener una mayor intimidad con él. Y después de eso empezó aparentemente a sanar a las personas. Aquí está cañón porque cuando desciende del monte hay una muchedumbre, una multitud entre discípulos y gente del pueblo, de los alrededores, Judea, Jerusalén, Tiro y Sidón. Y la gente parte de la gente había oído para escucharle, pero parte de ellos llevaron a sus enfermos y a sus atormentados, a sus endemoniados. Y ¿sabes qué es lo más impresionante? Todos eran curados. La multitud procuraba, dice la Biblia, tocar a Jesús porque de él salía un poder que sanaba a todos. Voy a repetirlo. De él salía un poder que sanaba a todos. No sanaba a unos cuantos, no sanaba a los buenos, no sanaba a los seleccionados, no sanaba a aquellos que oraban mucho, no sanaba a aquellos que clamaban. Sanaba a todos, que a todos sanaba. Eso hay que considerarlo siempre. No, Dios no se limita, no tiene, eh, o por lo menos cuando estaba en la tierra y en todos sus pasajes no mostraba como predilección por sanar a unos y a otros no, y darles lecciones a uno para que mantuvieran la enfermedad y a otros no. Sanaba a todos. Y bueno, de ahí vienen las bienaventuranzas, cosas muy fuertes en las bienaventuranzas. Algo que tuve que recordar para leer las bienaventuranzas es que este es un libro de verdades espirituales, no textuales, y eso hay que entenderlo con bastante cuidado. ¿Por qué? Porque dice, volviendo su vista a sus discípulos, les dijo, bienaventurados ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de los cielos. Ahora, si vemos la Biblia con literalidad, vamos a pensar que
bienaventurados o bendecidos sean aquellas personas que están en necesidad económica. La realidad es que no está diciendo eso. La realidad es que lo que está diciendo es bienaventurados los pobres en espíritu, que eso es lo que dice en el libro de Mateo, en esta misma fracción, solamente en el libro de Mateo dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ustedes es el reino de los cielos. Entonces hay que tener cuidado en eso. Pero ¿qué más dice? Bienaventurados los pobres, los hambrientos, los que lloran, los que son aborrecidos por causa del nombre del Hijo del Hombre. Sí. Y luego dice, ay de ustedes, los ricos, los saciados, los que ríen, los que gozan de buena reputación. Ahora, independientemente de que ustedes lo lean completo, les voy a dar mi interpretación. Yo creo que Dios está hablando de aquellos que tienen necesidad de Él, tienen necesidad de un Dios que no le han encontrado. En contraste contra aquellos escribas y fariseos que aparentemente están saciados de religiosidad, saciados de espiritualidad, que están satisfechos consigo mismos por la vida religiosa que llevan. Aquellos que no están satisfechos, que no están saciados, que están hambrientos de un Dios, que están necesitados de un Dios, son aquellos que van a reír, son aquellos que heredan al reino de los cielos, son los que reirán y son los que tienen una gran recompensa en el reino. Pero todos aquellos que ya están saciados, que ya están satisfechos, estoy poniendo entrecomillado, pues son los que dice, porque tendrán hambre y porque llorarán y lamentarán. Entonces, si hiciéramos un resumen de esta parte del sermón, yo diría que es bueno tener una necesidad genuina de Dios. Es bueno tener una necesidad constante y buscar a Jesús y al verdadero Dios. Que cuando nos sentamos satisfechos con nuestra propia religiosidad de qué somos y de lo que tenemos, tendríamos que ser bastante cuidadosos porque probablemente estamos cayendo en los ricos religiosos que, de acuerdo a este fragmento que nos da Jesús, no se les augura un muy buen futuro. Ok. Después vamos con Génesis 3. Desobediencia y caída del hombre. Ok, aquí hay varias cosas que me llaman la atención. Dios creó a la serpiente. La serpiente se supone que es el diablo. Dios la creó. ¿Sabes? No puedo decir nada al respecto, solo estoy marcando un hecho. Y dice que era la más astuta de los animales del campo. Recordemos de nuevo, este es un libro de verdades espirituales, no de narraciones históricas exactas de cómo sucedieron las cosas. Muchas de ellas pueden ser, de alguna manera, no cosas exactas o precisas, sino, ¿cómo decirlo? Ya, figuras literarias, es la palabra que estaba buscando. Entonces, recordemos, estas son... un libro de verdades espirituales puede tener figuras literarias. Ok. Y dijo a la mujer. Bueno, la serpiente dijo a la mujer, con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. Recordemos que en Génesis 2, Dios había establecido al hombre dentro del huerto del Edén, había puesto dos árboles, uno de la vida y otro del conocimiento del bien y del mal, y les dio la instrucción de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Le dijo, no comas de este árbol, puedes comer todo lo demás, de este árbol no lo toques. Y el diablo le pregunta a la mujer, con que Dios te ha dicho no comerás de ningún árbol del huerto. Si se dan cuenta, esta es una pregunta con la intención de hacer caer en un error, ¿sabes? Porque de entrada te está preguntando algo que sabe que es incorrecto para que probablemente tú contestes una cosa que también está confundida. Entonces vamos a ver lo que sigue. ¿Qué contesta la mujer? La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él, ni lo tocarán para que no mueran.
Solo como nota, Dios no habló nada de tocarlo. A lo mejor era buena idea no tocarlo, pero Dios no dijo nada al respecto, ¿sabes? Solo lo agrega Eva. No sé si no se acordaba bien o Adán cuando se lo contaba o se lo recordaba o lo platicaban, ya le había agregado una especie de teléfono descompuesto. No lo sé. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán. ¿Quién te dijo? No es cierto. Pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Ok. Em, ¿Qué hace la serpiente? Uno, pone en entredicho la autoridad y la instrucción de Dios. O sea, él te está diciendo, no, lo que Dios dice no es cierto, te está mintiendo, te está ocultando algo que no quiere que conozcas, porque sabe que está padre y tú disfrutarías de conocerlo. Él te quiere robar conocerlo. Entonces, yo te doy un tip. Te mintió porque él pone entredicho. Dicen, de cierto no morirás, le dice. Ciertamente no morirás. O sea, te han mentido, te estafaron, te están robando de un placer y un deleite. Y bueno, la mujer comete un error aparentemente después de Satanás o de la serpiente, de desvirtuar la autoridad de Dios. ¿Cuál es el error? La mujer bueno, otra nota. La serpiente contraría la instrucción de Dios y esconde las consecuencias reales y pone la tentación por delante. O sea, maximiza la, las aparentes ventajas, que obviamente no había ventajas al respecto, pero maximiza las aparentes ventajas de ser como Dios y esconde las consecuencias. Algo que va a pasar en la vida cuando tengamos una tentación, siempre las aparentes virtudes de esa tentación van a estar súper maximizadas, van a ser súper evidentes y las consecuencias, que es lo que nos va a amargar el resto de nuestras vidas o por lo menos un buen rato de nuestras vidas de esa tentación, va a estar un poco oculto. Entonces, ese es un buen tip de una verdad espiritual. Cuando la serpiente trate de engañarlos, normalmente esa va a ser la estrategia. Nuestra tarea es recordar bien la instrucción de Dios y creer que si Dios dijo no a algo, Él sabe por qué lo dijo y Él entiende, ¿no?, las consecuencias. Hay que recordar que Dios ve más allá de lo que vemos nosotros, siempre, ¿no? Nosotros no podemos ser más listos que Dios, no podemos ser más astutos que Dios. Dios nos está protegiendo, porque si Dios puso una regla, la principal razón es para protegernos a nosotros, no para robarnos un placer o para robarnos algo que querramos disfrutar o para robarnos un poder o algo, ¿va? La manzana era atractiva y ella contempló todas esas virtudes. La Biblia dice que cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Algo que yo creo que es otro error ahí súper marcado, es quedarnos a contemplar la tentación. Para que te dé tiempo de ver que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, te quedaste contemplando. Para empezar, estabas parado en el lugar incorrecto, ¿no? No estabas en el lugar que debías estar parado, porque estabas parado junto a la tentación, y después te diste el tiempo de contemplarla, ver sus atractivos, desearla, y bueno, pues ya la tomaste y la comiste, ¿no? Si esto, parecido con cualquier otro tipo de tentación, no es pura coincidencia. Así exactamente es. Da a su marido y él se lo come. Una nota que hice aquí, Adán no puso ninguna resistencia. Qué curioso, ¿no? Adán, según lo que dice la Biblia, no dice absolutamente nada. A lo mejor llegan y ¡pluc!, se lo meten a la boca y él se lo come, ni pregunta, no objeta. A lo mejor sí le dicen, mira, este es del árbol del conocimiento del bien y del mal, lo acabo de arrancar.
¿Quieres? Y él agarra y se lo come. No lo aclara. Solo dice, también dio a su marido que estaba con ella y él comió. Estaban juntos en el lugar que no debían y comieron los dos, ¿no? Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y se hicieron unos delantales. Algo que anoté es que el pecado genera una conciencia que avergüenza. Fíjense que cuando tú cometes un pecado, percibes cosas que probablemente no habías percibido antes. ¿Sabes? Como sensaciones, emociones, experimentas cosas. Pero después de que las experimentas y probablemente haya una especie de placer momentáneo, después hay una vergüenza profunda, porque sabes que quizá no debiste haber experimentado eso. Y voy a dar un ejemplo. Cuando hay rabia en tu corazón o ira por algo o por alguien y lastimas a una persona y experimentas a lo mejor un placer de venganza, voy a decir el placer súper entrecomillado, cuando experimentas la venganza, experimentas una sensación en tus emociones, en tu corazón, nueva, diferente, algo que no habías experimentado. Y cuando te das cuenta que tienes eso, hay vergüenza de decir, quizá esto no debería estar en mi corazón. Pero bueno, esto se puede asemejar a muchísimas otras cosas, a muchísimas otras tentaciones y a muchísimos otros pecados. Entonces, ok, sí, el pecado genera una conciencia que avergüenza. Después Dios llama al responsable, Él lo busca, Dios busca al responsable. Yo digo al responsable porque Dios manda a llamar a Adán específicamente. Y seamos honestos, cuando mandan a llamar a alguien, normalmente mandan a llamar al responsable. Eso me deja ver que Adán era el responsable entre esos dos. Otra cosa que anoté es que Adán no admite o no toma la responsabilidad. Aquí hay una cosa bien chistosa. Eh, Bueno, cuando Dios los busca, les pregunta, ¿quién te ha hecho saber que estás desnudo? Bueno, porque de alguna manera cuando Dios busca a Adán, Adán le revela a Dios que ya sabe que está desnudo, Dios le pregunta por qué sabe que está desnudo y le dice, ¿quién te ha hecho saber que estás desnudo? Si te das cuenta, de entrada Jesús, Dios al preguntar, ¿quién te ha hecho saber? Es que sabe que solo no lo podía saber, sino que hubo la intervención de un tercero. Y Dios le pregunta si ha comido del árbol que le dijo. Dice, ¿has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? O sea, sí había una instrucción clara de que no te la comieras. Y obviamente la respuesta es sí, claro. El hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Hay una variante que dice, la mujer que me diste para que estuviera conmigo me dio del árbol y yo comí. Algo que me parece aquí súper resaltable es que Adán no toma la responsabilidad. Dos cosas. Uno, Dios ve a Adán como el responsable de esa pareja y Adán no toma la responsabilidad de lo que sucede ahí. Al contrario, transfiere la responsabilidad a su esposa diciéndole, ella, la mujer que tú me diste por compañera me dio el árbol y yo comí. O sea, es culpa de ella. Creo que es una lección muy importante como matrimonios. Solo voy a repetir, este es un libro de verdades espirituales y creo que el hombre sigue siendo el responsable del matrimonio, tal cual como está aquí. Y uno de los grandes errores del hombre es no asumir esa responsabilidad en el matrimonio y transferir esa responsabilidad a su esposa. Somos los responsables espirituales de nuestros matrimonios y no asumirlo de esa manera trae graves consecuencias. Y bueno, después Dios le pregunta a la mujer que qué ha hecho y la mujer transfiere la responsabilidad a la serpiente diciendo, me engañó y yo comí. O sea, para este punto ya se había dado cuenta que la forma en la que la abordaron y lo que le dijeron había sido un engaño. O sea, sí había pasado algo. Probablemente no
no se había culminado la muerte que Dios les había prometido, pero algo ya había pasado y Eva lo sabía, ¿no? Ok, después viene la maldición sobre la serpiente y le dice Dios a la mujer, pues que va a incrementar sus dolores de parto y bla, bla, bla. Algo muy curioso en esta parte, por eso lo subrayé. A la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz a los hijos. Con todo, tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. No lo entiendo, por eso vamos a buscar una versión diferente. NTV, Nueva Traducción Viviente. Por cierto, yo normalmente leo en Nueva Biblia de las Américas, pero aquí está mejor. Y dice, haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. ¿Qué? Y aunque tendrás deseo por tu marido, él gobernará sobre ti. Voy a volver a recordar que esto es un libro de verdades espirituales. Voy a preguntar de manera retórica, ¿hay una necesidad intrínseca en la mujer de controlar a su marido? ¿Hay una naturalidad normal? ¿El hombre deberá gobernar su casa? ¿Debería gobernar su matrimonio para que las cosas funcionen, dado que Dios está estableciendo esto aquí? Solo lo voy a preguntar. Pero bueno, Dios así dice que va a suceder, ¿no? Entonces el Señor dijo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido el árbol del cual te ordené diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Bueno, le toca la maldición a Adán también. Del polvo eres, el polvo volverás, más maldición. Ok, aquí hay una parte que me parece bastante interesante. Después de que maldicen a la serpiente y le toca su castigo a Eva y le toca su castigo a Adán, la Biblia dice que el hombre le puso por nombre Eva a su mujer, porque ella era la madre de todos los vivientes. Eva significa viviente o vida. Pero bueno, lo importante es lo que sigue. El Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Damas y caballeros, es un reflejo de lo que vendría en el futuro como Cristo. No lo digo yo, ya lo he escuchado en varias veces, más de una prédica lo ha mencionado de esta manera. Es el primer sacrificio que existe. Dios, para obtener las vestiduras de piel de un animalito, obviamente lo tiene que sacrificar. Y este animalito es sacrificado para cubrir la desnudez de Adán y su mujer. Entonces es un reflejo de lo que vendría en el futuro para poder cubrir nuestros pecados, nuestra desnudez y nuestro fracaso. Hubo alguien que vendría en el futuro a ser sacrificado para poder tapar todo eso. Un dato bastante interesante, como un reflejo de lo que Jesús vendría a ser en el futuro. Bueno, aquí está una parte que me impacta. Entonces el Señor Dios dijo, ahora el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo ellos el bien y el mal. Cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Después Dios los echa del Edén y los pone a labrar la tierra. Y Dios pone unos querubines para que el hombre no vuelva al Edén. Y pone un obstáculo. Pero aquí yo quiero hacer un pensamiento. Creo que, volviendo a la referencia de que este es un libro de verdades espirituales, creo que siempre va a haber un árbol de la vida y otro árbol del conocimiento del bien y del mal. Aparentemente, en el huerto del Edén había dos árboles. El árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal.
¿Por qué la serpiente tentó a Eva con el árbol del conocimiento del bien y del mal? Pues probablemente es el que traería las consecuencias que la serpiente quería que cayeran sobre Adán y Eva. ¿Y por qué no comer del árbol de la vida? Creo que este dilema lo vamos a tener como seres humanos durante toda nuestra existencia. Tendremos adelante siempre el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal, y será nuestra decisión. Habrá muchos árboles también de los cuales comer, tendremos todas las opciones del mundo, pero tendremos vida y tendremos conocimiento del bien y del mal. Y por alguna extraña razón, siempre seremos más atraídos al árbol del conocimiento del bien y del mal, cuando, les voy a ser honesto, deberíamos escoger el árbol de la vida. Jesús es el árbol de la vida. Jesús dijo: he aquí yo soy la vida. Más específicamente, Jesús dijo en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿En qué estábamos? ¿En qué estábamos? Ah, sí, en el dilema. En el dilema entre la tentación, entre lo atractivo, entre lo que creemos que Dios nos está robando de disfrutar y entre la vida. Si estuvieran esos dos árboles y muchos árboles más para consumir, creo que siempre deberíamos por el árbol de la vida. Jesús, de nuevo, repito, es el árbol de la vida. ¡Sas! Ok. Después de eso, Génesis 4, Caín y Abel. Oh, esta es una historia bien larga también. Pero bueno, Eva dio a luz a Caín, después da luz a Abel. Caín sembraba la tierra, Abel era pastor de ovejas. En un momento Caín y Abel trajeron ofrendas a Dios. Dios vio con mayor agrado, bueno, Dios vio con agrado la ofrenda de Abel, pero no así la ofrenda de Caín. Y bueno, Caín se enojó, lo mató, o bueno, se enojó, lo buscó matar. Pero antes de ir a matarlo, y esto es súper interesante, o sea, después de que su ofrenda no es aceptada y se enoja, y después de que hay un resentimiento en su corazón contra su hermano, la Biblia dice que el Señor busca a Caín, el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué se ha demudado tu semblante? Demudado, o sea, a ver, ¿por qué ha cambiado tu cara? O sea, ¿por qué estás con cara de enojado? Aquí es la parte súper importante. Si haces bien, no serás aceptado, pero si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Lo busqué en NTV y dice: ¿por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Esto se lo está diciendo Dios justo antes de que le llame a su hermano para ir a matarlo al monte. Dios le está advirtiendo que la ira que hay en su corazón que ha sido despertada, Él tiene la capacidad de dominarla. Que el pecado, cuando intenta posarse en nuestros corazones, porque somos seres humanos con emociones naturales, nosotros tenemos el poder de dominarlo. Nosotros debemos dominarlo y ser amo de nuestras emociones, amo de nuestros impulsos. Y el pecado está a la puerta intentando controlar nuestros cuerpos, nuestras emociones, nuestra lengua, nuestra boca, pero nosotros tenemos que dominarlo y ser amo de todo eso, para que entonces seamos aceptados haciendo lo correcto. Bueno, se lo advierte, obviamente no lo escucha, y Caín manda a llamar a su hermano, se lo lleva al campo, lo mata, lo mató. Hay
cae maldición sobre Caín por haber matado a su hermano. Dios lo busca, le pregunta qué ha hecho. Ahí tienen una plática interesante, como que Caín se quiere desentender de su hermano. Y bueno, evidentemente la sangre de su hermano no puede ser ocultada. Le ponen un castigo a Caín, muy severo aparentemente. Y después viene la descendencia de Caín. Luego el nacimiento de Set, que es el siguiente hijo de Adán y Eva. Adán se unió otra vez a su mujer y ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Set, porque dijo ella: Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató. A Set le nació también un hijo y le puso por nombre Enos. Por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. Resumen rápido: descendientes de Adán, un montón de gente que vive cerca de 800 años, que tienen hijos como a los 130, a los 105, a los 70, a los 65, y de a partir de ahí viven otros 800, 700. Algo aquí muy interesante es que Enoc dice que vivió 65 años y fue padre de Matusalén. Enoc anduvo con Dios 300 años. Es el único que precisa que anduvo con Dios. Los demás solo vivieron. Por ejemplo, el anterior. Jared vivió 162 años y fue padre de Enoc. Vivió Jared 800 años después de haber engendrado a Enoc y tuvo otros hijos e hijas. Y en total juntó 962 años y murió. Pero específicamente Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén y tuvo otros hijos e hijas. En total los días de Enoc fueron 365 años. Y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Aquí dice también: y no fue más porque Dios se lo llevó. En esta genealogía es el único que aparentemente tiene esta cercanía con Dios y anduvo con Dios 300 años. Y era tal la cercanía con Dios, pues que al parecer la consecuencia fue que Dios se lo llevó, desapareció o no fue más. Creo que esto es bueno, ¿no? Esto es bueno. No lo puedo explicar, pero es bueno. Ok. Salmo 2, por fin. Ya casi acabamos. Salmo 2. El reino del ungido del Señor. Ok. Lo voy a leer. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta como rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará, diciendo: pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el secreto del Señor, que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya, como posesión tuya a los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, y los desmenuzarás con vaso de alfarero. Ahora pues, oh reyes, muestren discernimiento, reciban amonestación, oh jueces de la tierra, adoren al Señor con reverencia, y alégrense con temor. Honren al Hijo para que no se enoje, y perezcan en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Aquí hay un par de cosas que vamos a precisar, pero vamos a cambiar de versión. Bueno, no, vamos a cambiar de sitio web. El versículo 7 dice: ciertamente anunciaré el decreto del Señor, que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Si conectamos con otros versículos, este es el versículo del cual se habla en Hechos 13:33, cuando dice: Dios ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús, como también ha escrito en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. O sea, hay una conexión directa con Hechos 13:33 y también con Hebreos 1:5. ¿Por qué? ¿A cuál de los ángeles Dios dijo jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Ándale, ¿no?
O sea, este Salmo segundo tiene una relación directa con el libro de Hechos y el libro de Hebreos. O sea, es mencionado o citado en dos ocasiones en el Nuevo Testamento. Ok, y también donde dice, tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás con vaso de alfarero. Ahí también hay dos ligas que me parecen interesantes, que son Apocalipsis 12:5 y Apocalipsis 19:15, donde también se menciona la vara de hierro. Dice, y ella dio a luz un hijo, varón, que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro. De su boca salen una espada afilada para herir con ella las naciones y la regirá con vara de hierro. En Apocalipsis se está hablando sobre Jesús. Por lo tanto, hay muchas probabilidades que en este salmo esté hablando de Jesús, tanto por la liga con Hechos y Hebreos como con las ligas o sus vínculos con Apocalipsis. Y bueno, si yo tuviera que dar un resumen sobre este salmo, diría que no es conveniente que, que aquellas naciones, que aquellas personas que no conocen a Dios le huyan, se escabullan, quieran quitarse los lazos con Dios o con Jesús, porque irremediablemente Jesús, aunque probablemente aparentemente por un tiempo puedan rechazarlo y desligarse de su autoridad, pero Jesús en algún momento, lo querramos o no, va a establecer su autoridad sobre toda la tierra. Y no hay escapatoria para ningún ser humano. Entonces creo que este es un salmo que habla sobre eso y habla de una profunda recomendación. De hecho, así cierra el salmo. Reyes, muestren discernimiento, entendimiento, reciban este consejo, jueces de la tierra. Adoren al Señor con reverencia y alégrense con temblor. O sea, tengan una relación con Dios, tengan una relación con Jesús, tengan una relación con el Hijo, para que puedan evadir la ira del Señor, porque todo aquel que deliberadamente rechaza a Jesús, deliberadamente rechaza a Dios, no se irá sin sus consecuencias. Un poco fuerte este salmo, pero eso dice. Y bueno, eso sería todo por hoy, el día de hoy. Muchísimas gracias a todos. Día 2 del año. Dios bendito, danos fuerzas. Faltan 363 días de este año. Cuídense mucho. Tengan una gran semana. Un abrazo para todos. Chao.